eso. Es buena la declaración, sí, en el poder de la lengua está el poder de la vida y la muerte. Claro que es buena la declaración, pero es bueno que sea una declaración ungida, que sea una declaración con el poder del Espíritu Santo, que sea una declaración que cuando tú hables, la atmósfera tenga que cambiar. ¿Sabe quién tenía eso? José. José estaba plantado junto a corrientes de agua. Por eso cuando llegó a la casa de Potifar, toda la atmósfera cambió. Por eso cuando estaba en la cárcel dice que todo lo que hacía prosperaba. Y luego la palabra dice que José, su generación, son como vástagos que pasan por encima de los muros. Para esto tienes que estar sumergido en el río. Dios quiere un pueblo que se sumerge en el río hoy en día. Gente que le busque en espíritu y en verdad. Gente que busque tiempo, que gaste tiempo con Él. No gente superficial, no gente que esté a la orilla del río. Dile que a tu otro lado, sumérgete en el río, sumérgete. Vaya conmigo al libro de Ezequiel. Quiero mostrarle algo allá. Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, mira lo que dice allí. Ese es el profeta hablando. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Note bien que dice el profeta que tuvo una visión, y dice que vio una entrada de una casa, pero dice que agua salía del umbral de la casa. Cuando habla del umbral está hablando de la puerta. Y yo no sé si usted ha leído los evangelios, pero en el libro de Juan el maestro dijo: yo soy la puerta. Así que esa agua salía de la puerta. Y dice que salía hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. ¿Sabe? Cuando hablamos del oriente hablamos de Jerusalén. Así que el agua está saliendo de la puerta, que es el Mesías. Ahora dice que aquella agua se esparció. Dice que fue hacia el sur. Dice que fue hacia el lado derecho. ¿Sabe? Esto nos está hablando de la predicación del evangelio. Se tiene que esparcir hacia el sur, hacia el lado derecho. Esta agua tiene que correr por todas partes. Pero ¿quién va a ser el portador de esa agua? Diga conmigo: yo voy a aportar esa agua. Pero para aportar esa agua tienes que meterte en el río. Mira lo que dice: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi las aguas que salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Esto nos está hablando de un comienzo. Esto nos está hablando de un agua que está saliendo, que tú tienes que beber de ella. Pero al principio el agua quizás será poca y te llegará hasta los tobillos. Pero ¿sabes qué? No es bueno que te quedes con el agua hasta los tobillos. Es bueno que vayas profundizando. Es bueno que no simplemente te conformes con que el agua te dé los tobillos. Es bueno que sigas viendo más adentro. Mira lo que dice. Luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Como que el agua va subiendo. Como que no es simplemente conformarse con quedarse a la orilla del río. Hay como que ir adentrándose. Hay que ir hacia adentro, no hacia afuera. Hoy en día hay mucha gente que toca el agua. ¿Cuántos han tenido la piscina y han hecho esto? Está fría. Son gente que tocan el agua de afuera, y como ven que está fría dicen: ay, yo no lo voy a meter. No importa cómo esté el agua, ni siquiera la pruebes, zúmbate en ella. Ni siquiera midas, zúmbate en ella. Porque dice, cuando usted ve, dice aguas salutíferas, son aguas buenas.
son aguas de bendición, no es cualquier agua, es un agua que sale del umbral, es un agua que sale de la puerta. ¿Sabe? Juan lo dijo de esta manera: he aquí, yo vi, y él me mostró un río de agua limpia y resplandeciente, un río que salía del trono de Dios y del Cordero, un río que salía del trono de Dios y del Cordero. No es cualquier río el que te estoy hablando hoy, es un río que sale del trono de Dios y del Cordero. Por eso cuando al Cordero le espetaron la lanza, no simplemente salió sangre, también salió agua. Agua y sangre, nacimiento de la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar metida en esa agua, en ese río. Lo que pasa es que nos hemos conformado con saber que en su sangre hay poder. Eso es bueno, pero hay algo más. Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque entonces vendrá el Consolador. En una de las versiones me gusta porque dice: porque entonces vendrá uno que es igual que yo. No estamos hablando de cualquier río, estamos hablando del río que sale del trono de Dios y del Cordero, de alguien que es igual a Él. Cuando tú estás metido en ese río y ese río está en ti, por eso el maestro dijo: de tu interior brotarán ríos de agua viva. Pero para que de ti puedan brotar ríos de agua viva, tienes que estar sumergido en el río, porque el río se alimenta del río. El río que está en ti se alimenta del río que sale de la puerta, que sale del umbral. Y si estás desconectado de ese río, créeme que no vas a dar fruto a tu tiempo. Tu hoja va a caer y lo que hagas no prosperará, porque no estás conectado al río. Dice Ezequiel: oye, yo vi, y aquí un agua que salió y me llegó hasta los tobillos, pero luego él midió otros 1000 codos y el agua me llegaba a la rodilla. Mira lo que dice luego: midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar el agua hasta los lomos. Ya como que el agua iba subiendo, como que él se estaba sumergiendo en el agua. Pero ¿sabes qué? Ezequiel en ningún momento dice: pero yo me salí del agua. No, el agua lo estaba tapando, pero él seguía ahí. El agua, él veía como que subía, pero él decía: es un agua buena. Aunque me cubra, aunque me sumerja, algo Dios va a hacer en este río, algo Dios va a hacer en esta agua. Mira lo que dice: midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Está hablando de una abundancia de agua, está hablando de un río incontrolable. Es lo que Dios va a hacer en este tiempo con su iglesia. Nos vamos a desbordar como un río. Ahora, para eso tienes que estar metido. Para que seas parte de ese desborde, tienes que estar metido en el río. Dice: ya era tanto que no lo podía pasar sino a nado. ¿Cuántos no saben nadar? Levante la mano el que no sepa nadar. No se preocupe que el río no lo va a ahogar. No se preocupe, porque este río no lo va a hundir. Créame, este río lo va a llevar en la corriente y lo va a llevar al lugar indicado. Así que le dijo: no podía pasar si no era a nado. Y mira lo que le dijo. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo, yo vi en la ribera del río que había muchísimos árboles. ¿Sabe? Dígale que está a su lado: yo soy un árbol. Cuando el salmista está hablando de árbol plantado junto a corrientes de agua, está hablando de nosotros. Y ahora Ezequiel dice: ahora, luego me hizo volver por la riviera y vi muchos árboles plantados, uno a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y usted dirá: ¿y qué es Arabá? Arabá significa pedazo de tierra árida. Arabá significa tierra desierta. Así que ¿para qué es este río? Este río no es simplemente para quedarse, no, el río es para descender a la tierra desierta,
para mojar aquello que está seco. ¿Sabe? Usted está diseñado